Bienvenidos. Tenemos más sorpresas en la inducción electromagnética. Si un campo magnético cambia con el tiempo, se produce campo eléctrico inducido. Estos campos eléctricos son tan reales como los campos eléctricos producidos por las cargas eléctricas. Pero hay diferencias entre unos y otros. Analicemos una región cilíndrica donde existe un campo magnético uniforme B. Eso puede ser la región interior a un solenoide ideal, como ya habíamos visto. Pero digamos que hay un momento en el que la corriente del solenoide empieza a cambiar. Eso significa que el campo magnético también cambia. Imaginemos una espira conductora circular, el círculo rojo en la imagen, de radio R minúscula. La región interior del solenoide puede ser de radio R mayúscula. Si el campo magnético, por ejemplo, está aumentando, la corriente del solenoide puede estar aumentando. El flujo enlazado por ese conductor, el círculo rojo, la espira circular, el flujo enlazado por esa espira cambia. Y de acuerdo a la ley de Faraday, habrá una fuerza electromotriz inducida. Entonces habrá una corriente inducida. Podemos detectar una corriente en esa espira conductora, tal como ya estudiamos en la ley de Faraday. Corriente inducida y fuerza electromotriz inducida. Ahí se presentan el sentido de la corriente en la espira conductora, el sentido de la FEM. Si el campo está aumentando, el flujo en la dirección hacia el plano de la página está aumentando. Entonces la corriente tiene que producir un campo hacia afuera, opuesto a la causa que lo produce. Entonces vamos a estudiar qué sucede si en vez de la espira nosotros colocamos una carga de prueba en esa región. Quitamos la espira conductora y colocamos una carga de prueba. Y sorprendentemente se observa que esa carga de prueba describe una trayectoria circular. La carga solamente se colocó ahí, pero es acelerada y describe una trayectoria circular. Entonces, ¿a qué se debe el movimiento de esta carga de prueba? Bueno, debe de ser algún campo eléctrico y una fuerza eléctrica. Vamos a relacionar entonces a la fuerza electromotriz inducida que antes observábamos en la espira con un campo eléctrico inducido en esa región. Entonces tenemos ahí fuerza electromotriz inducida y campo eléctrico inducido. Entonces es este campo eléctrico que ejerce la fuerza sobre la carga y la hace rotar en esa trayectoria circular. Recordemos, la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Esa sería la fuerza que el campo ejerce sobre esa carga de prueba. De forma que tenemos líneas de campo eléctrico circulares. Los círculos rojos indican líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico es siempre tangente a las líneas de campo eléctrico. Una gran diferencia con las líneas de campo eléctrico de las cargas, producido por las cargas, que nacen en las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Aquí son líneas que se cierran sobre sí mismas. Diferencia entre esos campos eléctricos inducidos y producidos por las cargas. Ahí colocamos en la última línea de campo dos vectores indicando que el campo siempre es tangente a las líneas de campo eléctrico. Examinemos el trabajo que hace
la fuerza del campo eléctrico o el campo eléctrico en una revolución. Trabajo ya sabemos que es el integral de F.dr. Al integrar eso, la fuerza es constante, entonces la longitud de la trayectoria 2pi por r. Ese es el trabajo que hace el campo eléctrico o la fuerza del campo eléctrico. También, si relacionamos ese trabajo con la fuerza electromotriz inducida o desde el punto de vista de la fuerza electromotriz inducida, recuerden, una fuerza electromotriz es una diferencia de potencial y se define como trabajo por unidad de carga. Entonces el trabajo desde el punto de vista de la fuerza electromotriz inducida es Q sub 0E. Esos dos trabajos, pues desde el punto de vista que los veamos, deben de ser iguales. Entonces Q sub 0E igual a Q sub 0 campo eléctrico por 2pi r. Vamos a escribir esa expresión. Bueno, las Q sub 0 se simplifican. Vamos a escribir esa expresión de fuerza electromotriz igual a E por 2pi r como una integral en la trayectoria cerrada en una línea de campo eléctrico. Y será el integral en una trayectoria cerrada de punto ds. ds es una longitud diferencial en la trayectoria. ¿Qué estamos entonces encontrando? Otra sorpresa. El campo eléctrico inducido no es conservativo. ¿Qué obteníamos en esta integral cuando lo hacíamos para un campo eléctrico producido por carga eléctrica, por cargas eléctricas? Encontrábamos que eso siempre era cero. Y decíamos, el campo eléctrico es conservativo. Diferencias de potencial o el trabajo no depende de la trayectoria. Aquí pues vemos que esa integral es la fuerza electromotriz inducida y el campo eléctrico no es conservativo. Significa que esa carga puede estar rotando ahí muchas veces, haciendo muchas revoluciones, y en cada revolución aumentará su energía cinética, porque se hace trabajo sobre ella. Y este es un fenómeno que sirve para proporcionar energía a las cargas, hasta energías bastante altas. Bueno, como la fuerza electromotriz inducida, habíamos visto de la ley de Faraday anteriormente, que es igual al negativo de la rapidez del cambio del flujo magnético enlazado por la trayectoria o por la espira, por el circuito. Pero también ahora lo vamos a escribir como el integral de E.ds. Y esta es otra forma de encontrar la ley de Faraday. Vamos a encontrar el campo eléctrico dentro de la región cilíndrica, dentro del solenoide que produce el campo magnético, podríamos decir, y afuera también de esa región. Supongamos que la rapidez de cambio del campo magnético es constante. El campo magnético uniforme significa que en toda la región tiene el mismo valor en el mismo instante. Pero el campo ahora suponemos que está aumentando con una rapidez constante. Bien, entonces ahí tenemos una trayectoria circular. El campo es el mismo en todos los puntos de esa trayectoria. Y vamos a decir que para la región interior del solenoide o la región interior donde existe ese campo magnético variable con el tiempo, el flujo enlazado por esa trayectoria es el campo por el área encerrada por esa trayectoria, pi r cuadrado por campo magnético. Como la ley de Faraday ahora la escribimos de esta manera, vamos a encontrar entonces la rapidez de cambio del campo magnético con respecto del flujo magnético con respecto del tiempo. Y lo único que cambia en esta expresión
es el campo magnético. El área encerrada por la trayectoria es constante. Entonces tendremos, allá es el integral de E punto ds, el integral en una trayectoria cerrada, E por 2πr. El campo es tangente a la trayectoria y es constante a la trayectoria. Ese integral ya lo hemos encontrado muchas veces. Igual a el negativo de la rapidez de cambio del flujo magnético, y eso estaría dando menos πr cuadrado, que es constante, dv dt. Rapidez de cambio del campo con respecto del tiempo. Podemos despejar el campo eléctrico inducido de ahí y tenemos que es igual a menos 1/2 R por dv dt. Entonces es proporcional a la rapidez de cambio del campo magnético, pero también es proporcional a R. El R desde el centro de esa región circular hacia afuera, la coordenada radial. Ahora vamos a encontrar ese campo inducido en una región afuera del solenoide, afuera de la región donde existe ese campo magnético que cambia con el tiempo. Entonces, la trayectoria va a estar afuera con un radio R minúscula mayor que R mayúscula, pero el flujo enlazado por esa trayectoria será pi r cuadrado. R es el radio de la región donde existe campo, nada más, por V. De nuevo, la ley de Faraday en esta forma. De nuevo, el integral cerrado de punto ds es por 2πr, pero R hoy es mayor que R mayúscula. El radio de la trayectoria hoy es mayor que R de la región donde existe el campo. Y de nuevo, el área de la sección donde existe campo es constante por dv dt. Ahora, el campo eléctrico inducido afuera de esa región es menos 1/2 R cuadrado dividido entre R minúscula por dv dt. Entonces observamos que hoy, afuera de esa región, el campo eléctrico inducido disminuye con la distancia desde el centro hacia afuera, con la coordenada radial. Se parece mucho eso a el campo eléctrico producido por una distribución esférica, ¿verdad?, de carga, cuando vimos campos electrostáticos. Aquí tenemos una ilustración de cómo es la variación del campo eléctrico inducido en función de R, donde el radio, la coordenada radial es igual al radio de la región. Ahí los campos pues coinciden, pero ahí tenemos en el interior el campo es proporcional a R, una línea recta, y luego pues una curva asintótica porque disminuye con R. Vamos a finalizar esta presentación comentando sobre la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss, cuando vimos campo eléctrico, es un integral en una superficie cerrada. En aquel caso de campo eléctrico, el flujo eléctrico igual a la carga encerrada por epsilon sub 0, entre epsilon sub 0. Aquí es diferente. Siempre el integral en una trayectoria, en una superficie cerrada, B punto de A, aquí es siempre 0, porque las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas. Eso ya lo habíamos estudiado antes. El flujo magnético siempre es 0 a través de una superficie cerrada. Aquí tenemos una imagen de un imán de barra con polo norte y polo sur. Tenemos las líneas de campo. Estas son cerradas sobre sí mismas. Podemos decir que salen por el polo norte del imán y llegan por el polo sur, pero se cierran sobre sí mismas. Cualquier superficie cerrada que consideremos, como la 1, afuera del imán, las líneas que entran también salen de esa superficie. El integral de superficie cerrada es 0. La superficie 2
que está encerrando precisamente al campo, al polo norte del campo o del imán, también será cero. Las líneas que entran también salen. El mismo número de líneas que entra sale. Entonces esto es bastante diferente cuando la superficie encerraba una carga. Y encontrábamos, digamos eléctricamente hablando, un monopolo positivo o monopolo negativo. Aquí pues no vamos a encontrar en campo magnético un monopolo, sino que siempre será dipolos. Si nosotros dividimos ese imán en mitad, tendremos dos imanes con polo norte y polo sur. Si cada sección o cada pedazo lo dividimos a mitad, tendremos 4 imanes, cada uno de ellos con norte y sur. Y si vamos dividiendo y dividiendo, siempre tendremos dipolos magnéticos hasta llegar al átomo. Entonces esta es, digamos, una evidencia teórica de que no es posible detectar monopolos magnéticos. Gracias por su atención. Vamos a ver más adelante también cosas igualmente sorprendentes.